Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, nos transporta a la exuberante y peligrosa naturaleza de la selva misionera, un espacio donde la vida, en su forma más primitiva, se despliega en toda su crudeza y belleza. Cada relato es una ventana a un mundo de animales y seres humanos cuyas historias, cargadas de emociones y lecciones, nos permiten reflexionar sobre la vida, la muerte, el destino y la convivencia con la naturaleza. Quiroga, con su estilo único, logra mezclar lo real y lo fantástico, creando personajes memorables que viven aventuras que, aunque a menudo teñidas de tragedia, invitan a la reflexión sobre el comportamiento humano, la supervivencia y la justicia natural. Capítulo 1. La tortuga gigante. En lo profundo de la selva, donde el verdor de los árboles parecía tocar el cielo y el murmullo del río se entrelazaba con el canto de las aves, vivía una tortuga tan grande que su caparazón se confundía con una isla. Nadie sabía cómo había llegado a ese rincón de la selva, pero allí estaba, majestuosa y tranquila, dominando un pequeño islote en el centro de un lago. Nadie se atrevía a acercarse a ella, no porque temieran su fuerza, pues era una criatura tan lenta como una sombra al amanecer, sino porque su tamaño imponía respeto. Era una leyenda viviente, un símbolo de los misterios de la selva. Los animales, al principio, la miraban desde lejos, sin comprender su presencia. Las ardillas corrían de un árbol a otro, los monos se columpiaban sin detenerse en su trayecto, y los pájaros volaban por encima, sin prestar atención. Sin embargo, algo dentro de ellos les decía que la tortuga era diferente. No era como los demás animales de la selva, no mostraba la agilidad del jaguar ni la rapidez del zorro. Era un ser antiguo, marcado por la quietud del tiempo. Algo había en ella que despertaba una mezcla de curiosidad y temor. ¿Por qué había llegado allí? ¿Qué había hecho para ser tan grande, tan longeva, tan temida? Los días pasaban, y poco a poco, los animales comenzaron a interesarse por la tortuga gigante. Al principio, fue un simple murmullo entre los árboles. La culebra, que había escuchado las historias de la tortuga desde su juventud, se acercó en silencio. La tortuga, a pesar de su tamaño, nunca se movía rápidamente, y su mirada, siempre fija en el horizonte, parecía perderse en los ecos del viento. Pero la culebra, con su lengua bífida, captaba algo más que solo la vista. Sentía una presencia extraña, una energía que emanaba de la tortuga y que parecía invadir toda la selva. Como un susurro antiguo, el misterio que la rodeaba atraía a los más cautelosos. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a deshacer la niebla sobre el lago, un grupo de animales decidió acercarse a la tortuga. Entre ellos estaba el zorro, conocido por su astucia y su habilidad para resolver cualquier enigma. También se unió el loro, el más sabio de todos los pájaros, que había viajado a lo largo y ancho de la selva y tenía historias para contar a todos aquellos que quisieran escuchar. Juntos, sin saber exactamente por qué, caminaron en dirección a la tortuga. La selva, como siempre, parecía inmensa e inalcanzable, pero ellos la conocían bien. El zorro guiaba con paso firme, sus ojos agudos escaneando cada rincón del camino, mientras que el loro iba repitiendo historias de la selva para no perder el ritmo. La tortuga, sin embargo, permanecía inmóvil, como si supiera que su momento aún no había llegado. Cuando llegaron al islote, los animales se quedaron en silencio, contemplando el coloso que tenían frente a ellos. La tortuga, con su caparazón cubierto de musgo y hierbas, parecía un viejo roble que había crecido en el corazón de la tierra. Era tan grande que parecía que las estrellas mismas descansaban sobre su caparazón. Los ojos de la tortuga, dos espejos líquidos, reflejaban la luz del sol como si dentro de ellos se escondiera toda la sabiduría de la selva. El zorro, que nunca temía a nada ni a nadie, se adelantó y se acercó a la tortuga con respeto. Miró a sus ojos profundos, que le devolvían una mirada serena y eterna. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Al acercarse más, comenzó a sentirse pequeño, insignificante, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. La tortuga parecía ser una presencia inamovible, algo que pertenecía a otro tiempo, a un ciclo más grande que el de cualquier otro ser viviente. Entonces, el loro habló, su voz llena de sabiduría ancestral. ¿Por qué estás aquí, tortuga gigante? La selva te observa y pregunta por tu existencia. No hay quien se atreva a cruzar tu camino, y todos se preguntan qué haces en este lago apartado. ¿Cuál es tu propósito en este vasto mundo? La tortuga, sin mover un músculo, respondió en un susurro tan suave que parecía salir directamente del viento.
He llegado aquí porque la selva me ha llamado. El río me ha traído hasta este lugar apartado, donde el tiempo se detiene. Nadie sabe por qué, pero yo soy la guardiana del ciclo de la vida. Cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los árboles, tiene un papel en este mundo, y yo he venido para recordarles que todo está interconectado. Mi tamaño es solo un reflejo del tiempo, de la paciencia que la selva misma exige. Los animales, aún sorprendidos, se quedaron en silencio, meditando sobre sus palabras. El zorro, siempre perspicaz, fue el primero en hablar. Pero, ¿cómo puede ser que un ser tan antiguo y tan sabio viva apartado del resto de la selva, sin intervenir en sus eventos? ¿No te interesa lo que sucede alrededor? La tortuga volvió a hablar con esa voz tranquila, como el murmullo del río en una tarde serena. Yo no intervengo porque mi presencia ya es suficiente. A veces, los seres vivos deben aprender a esperar, a observar. Mi existencia es un recordatorio de que la selva misma tiene un equilibrio natural que no debe ser alterado. Quien tiene la sabiduría de esperar puede ver más allá de las sombras. Con estas palabras, la tortuga se quedó en silencio, y los animales, después de un largo rato, comprendieron que su presencia en la selva era más profunda de lo que habían imaginado. La tortuga no necesitaba moverse ni intervenir para dejar su huella en el mundo. Su solo ser era un testimonio de lo eterno. El grupo de animales se retiró lentamente, sabiendo que había sido testigo de algo único, algo que trasciende la vida misma. La tortuga gigante, en su quietud, seguía siendo la guardiana del equilibrio natural, un ser enigmático y sabio que había aprendido a vivir en armonía con el flujo interminable del tiempo y la selva. Y así, la leyenda de la tortuga gigante perduró, transmitida de generación en generación, como un susurro en el viento. Capítulo 2. La guerra de los yacarés. La selva misionera, como un vasto mar verde, vibraba al compás del río Paraná. Sus aguas, cargadas de historias y secretos, eran hogar de incontables criaturas que vivían en un delicado equilibrio. Entre estas criaturas, los yacarés, grandes caimanes de piel escamosa y mirada feroz, dominaban las aguas. De gran tamaño y fuerza, su presencia imponía respeto y temor. Los animales del bosque conocían sus hábitos. El yacaré cazaba sin descanso, recorriendo las orillas con su cuerpo pesado y su mirada penetrante. Su territorio se extendía a lo largo del río, y ninguno se atrevía a desafiar su dominio. Sin embargo, un día, la calma que había reinado durante tanto tiempo en el río se rompió. Un grupo de yacarés jóvenes, ansiosos por probar su valía y ganar poder, comenzaron a desafiar la supremacía de los más viejos. Eran jóvenes, llenos de energía y ambición, pero les faltaba la experiencia y el respeto por las leyes no escritas de la selva. Impulsados por su deseo de poder, desobedecieron las normas que habían gobernado las aguas del río durante generaciones. La guerra comenzó en la orilla, cuando un joven yacaré llamado Taku, el más audaz de todos, desafió al líder de la manada, un viejo yacaré llamado Curé. Curé, que había vivido largas décadas bajo el sol, observando cómo la selva cambiaba con el paso del tiempo, era un ser sabio. Su piel, marcada por las cicatrices de antiguas batallas, era testigo de su experiencia, y su mirada reflejaba la serenidad de alguien que entendía que el poder no se conquista con violencia, sino con paciencia. ¿Por qué desafiarme, Taku?, preguntó Curé con voz grave, su cola pesada rozando el agua. ¿Acaso no sabes que las aguas del río tienen su propio curso, y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar? El equilibrio no se alcanza con la fuerza, sino con el respeto. Pero Taku, con su arrogancia juvenil, no estaba dispuesto a escuchar. Ya basta de esperar. Es hora de que los jóvenes tomemos el control. Este río es tan mío como tuyo. No voy a seguirte más, viejo. Es nuestra hora. En ese momento, un murmullo recorrió las orillas del río. Los demás yacarés se dividieron. Un grupo de jóvenes, seguidores de Taku, apoyaron su desafío, mientras que los más viejos se mantuvieron junto a Curé, dispuestos a defender su lugar en el orden natural de las aguas. La guerra, sin embargo, no iba a ser librada solo en la tierra firme. El río, ese vasto y misterioso ser que conectaba todos los rincones de la selva, sería el escenario de la batalla. Taku y su grupo de jóvenes yacarés se adentraron en las aguas con una furia desmedida. Nadaban con rapidez, moviéndose como sombras por debajo de la superficie, buscando el enfrentamiento. La fuerza de su juventud y el deseo de superar a los viejos les daban un impulso imparable. Pero Curé,
con su paso lento pero seguro, los observaba con atención. Sabía que la batalla no era de velocidad, sino de astucia y resistencia. El río, como el tiempo mismo, no se dejaba apresurar. La lucha comenzó cuando los jóvenes yacarés atacaron en bandada. Se lanzaron contra los viejos con una agresividad que les daba la ventaja inicial. Sin embargo, los viejos yacarés no se dejaron intimidar. Usaron su conocimiento del río y sus movimientos lentos pero calculados. Mientras los jóvenes se apresuraban a atacar, los mayores esperaban el momento adecuado para defenderse y atacar. El agua del río se agitaba como nunca antes, turbada por las acometidas de los caimanes. El sonido de los cuerpos chocando, las colas golpeando el agua y los gruñidos de los combatientes resonaban por todo el cauce. Los animales que habitaban las orillas observaban aterrados desde lejos, sin atreverse a intervenir. Sabían que, en esa guerra, el vencedor tendría el dominio absoluto de las aguas del río, y cualquier otro que se interpusiera estaría en peligro. A lo largo de la lucha, los jóvenes, impulsados por la furia y el deseo de vencer, comenzaron a mostrar signos de cansancio. El río, que parecía eterno e implacable, les mostraba la dureza de la vida en la selva. Sus movimientos, rápidos al principio, empezaban a volverse erráticos. Los más viejos, por su parte, seguían su lucha con calma, como si cada golpe, cada movimiento, estuviera predestinado a suceder. Ellos sabían que la guerra no se gana con fuerza bruta, sino con resistencia y paciencia. Finalmente, la batalla alcanzó su punto culminante cuando Taku, agotado y al borde del colapso, lanzó su último ataque contra Kure. Se abalanzó sobre el viejo yacaré con la esperanza de que este sería el golpe decisivo. Sin embargo, Kure, con la calma que solo los años pueden otorgar, giró su cuerpo y, con una destreza inesperada para alguien de su tamaño y edad, atrapó a Taku por la cola. En un movimiento calculado, lo lanzó contra las rocas cercanas, dejándolo fuera de combate. El sonido de la caída de Taku resonó en todo el río, y en ese momento, todos los ojos se volvieron hacia el viejo yacaré. La guerra había terminado. Los jóvenes, desorientados por la derrota, comenzaron a retroceder, reconociendo que el poder no siempre se encuentra en la juventud, sino en la sabiduría del tiempo. Con la victoria de Kure, el equilibrio del río fue restaurado. Los yacarés más jóvenes, al ver la derrota de su líder, comprendieron que no todo en la selva se resuelve con violencia, que la fuerza no es suficiente para gobernar el curso de las aguas. El respeto, la paciencia y la sabiduría eran las verdaderas armas que necesitaban aprender a manejar. Kure, después de la batalla, se levantó sobre una roca, su mirada tranquila observando el río que había defendido por tanto tiempo. «Este río tiene sus propios caminos», murmuró. «Nosotros solo somos sus guardianes por un tiempo. La guerra de los yacarés ha terminado, pero el río sigue su curso, eterno e inmutable». Con esas palabras, la selva volvió a la calma, y los animales, aunque desconcertados por la guerra que acababa de tener lugar, aprendieron una lección que solo el tiempo podía enseñar. En la lucha por el poder, siempre hay un precio que pagar, y solo los sabios saben cuándo es el momento de pelear y cuándo es el momento de esperar. La selva, como siempre, siguió su curso. Capítulo 3. El loro pelado. En las vastas tierras de la selva misionera, donde los árboles se alzan como gigantes de hojas interminables y el sol apenas se cuela entre las ramas, una historia peculiar se tejía con el viento. Era la historia de un loro peculiar, un loro que no tenía el brillo vibrante de su plumaje, sino que, por alguna extraña razón, sus plumas se habían caído de manera irregular, dejándole un aspecto desaliñado y triste. El loro pelado, como lo llamaban los animales de la selva, no era como los demás loros que habitaban en esos lares. Mientras que sus compañeros llenaban el aire con sus colores brillantes y voces estridentes, él se deslizaba entre las sombras, evitando la luz del sol que tan amablemente acariciaba los plumajes de sus congéneres. Con su cuerpo desnudo y su canto algo afligido, parecía estar alejado de la alegría y el bullicio que solían rodear a los loros. A pesar de su apariencia desventajosa, el loro pelado no carecía de inteligencia. Al contrario, su mente era aguda y perspicaz, capaz de entender los movimientos de la selva con una claridad que a menudo superaba la de otros animales. Su capacidad para escuchar y observar, en lugar de llamar la atención con su colorido plumaje o su canto alegre, le había permitido desarrollar una profunda sabiduría sobre la vida en la selva. Los otros loros, aquellos de plumajes brillantes, no podían evitar burlarse de él.
Se reían a carcajadas cuando lo veían posado en las ramas secas, apartado de la manada, con su pico apagado y su cuerpo caído. «Mira cómo brilla el sol en sus huesos», solían decir entre risas. «Es un loro que ni siquiera sabe cómo volar correctamente». Sin embargo, el loro pelado no les prestaba atención. Sabía que la burla de los demás no era más que una forma de envidia disfrazada, y se mantenía tranquilo, observando el mundo con una paciencia y calma inusuales para cualquier criatura de la selva. Un día, mientras los loros más jóvenes revoloteaban alegremente alrededor de un árbol frutal, el loro pelado, desde su lugar apartado, escuchó un ruido extraño en la distancia. Era un susurro suave, como si la selva misma estuviera murmurando una advertencia. Movido por la curiosidad, extendió sus alas, que aunque algo torpes, lo llevaron rápidamente hasta el origen de ese extraño sonido. En un claro del bosque, el loro pelado encontró algo que jamás había visto antes. Una gran serpiente de cascabel que, con su cuerpo sinuoso y sus ojos de fuego, se deslizaba con la misma sigilosidad que el viento en una noche sin luna. La serpiente parecía estar acechando a una pequeña ardilla, que nerviosa trataba de encontrar refugio entre las ramas. El loro pelado sabía que el destino de la ardilla estaba sellado, a menos que algo sucediera para cambiar el curso de las cosas. Con su mirada fija en la serpiente, el loro pelado se sentó en una rama cercana, dándole vueltas al problema. No podía dejar que la serpiente atrapara a la ardilla, pero sabía que no podía enfrentarse a ella con la violencia de sus alas o el destello de sus plumas. Pensó durante un momento y luego, con la astucia que solo él poseía, se le ocurrió un plan. Aprovechando que la serpiente estaba completamente concentrada en su objetivo, el loro pelado comenzó a cantar en voz baja. Su canto no era estridente ni colorido, como el de los demás loros. Su voz era suave, como un susurro que se deslizaba por el aire, casi imperceptible. Pero había algo en ese canto, algo extraño, que hizo que la serpiente levantara la cabeza, desconcertada. Era como si el sonido mismo la estuviera hipnotizando. El loro pelado, con sus alas extendidas, voló lentamente hacia el árbol más cercano, manteniendo siempre el ritmo de su canto. La serpiente, al ver el movimiento, empezó a seguirlo, fascinada, sin darse cuenta de que la ardilla había encontrado un refugio seguro entre las ramas. El loro pelado continuó con su canto hipnótico, un canto que mezclaba dulzura y misterio, hasta que, sin darse cuenta, la serpiente había dejado de prestar atención a su víctima. En su lugar, ahora estaba a perseguir a un sonido que no entendía, un canto que la llevaba más y más lejos de su objetivo. Fue solo entonces que la serpiente, frustrada y confundida, dejó de moverse, giró sobre sí misma y se alejó del claro, adentrándose de nuevo en la selva. La ardilla, agradecida pero atónita, observó cómo el loro pelado regresaba a su lugar habitual en el árbol. No entendía bien qué había sucedido, pero sabía que había sido salvada por esa criatura tan diferente, tan única, que no se parecía a ninguno de los otros loros. A partir de ese día, algo cambió en la selva. Los demás loros, que siempre se habían reído del loro pelado, comenzaron a mirarlo con un nuevo respeto. Su apariencia desaliñada ya no era motivo de burla. En su lugar, comenzaron a ver en él una sabiduría única, una forma de entender la selva que solo podía provenir de la observación paciente y la astucia silenciosa. El loro pelado, que antes había sido relegado al margen, se convirtió en una figura de respeto y admiración, no solo entre los loros, sino también entre las demás criaturas de la selva. Los animales aprendieron, al igual que la ardilla, que a veces lo que importa no es la apariencia externa, sino la astucia y la sabiduría que se esconden en el interior. Y el loro pelado, con su canto suave y su corazón lleno de quietud, les había enseñado la lección más valiosa de todas, que la verdadera belleza no siempre está en lo que se ve a simple vista, sino en lo que se esconde en lo más profundo del ser. Con el paso del tiempo, el loro pelado dejó de ser visto como un extraño. Ahora, los otros animales de la selva lo buscaban cuando necesitaban consejo o ayuda. Y aunque nunca volvió a tener las plumas brillantes de sus compañeros, su ser se volvió mucho más grande que cualquier ave de plumaje resplandeciente, porque la verdadera grandeza radicaba en la sabiduría que había logrado cultivar a lo largo de su vida. La selva, que tan a menudo juzga por las apariencias, aprendió a ver más allá de la superficie y a valorar lo que realmente importa. El conocimiento, la astucia y el coraje de quienes, como el loro pelado, actúan con el corazón lleno de compasión y sabiduría. Capítulo 4. La guerra de los yacarés. En las aguas tranquilas de un arroyo serpenteante,
donde el verdor de la selva se reflejaba en la superficie como un espejo, los yacarés reinaban con majestuosidad. Estas criaturas, grandes y temibles, nadaban con elegancia entre las aguas turbias del río Paraná, moviéndose como sombras profundas y silenciosas. Eran conocidos por su imponente tamaño y su fuerza, pero también por su paciencia, pues pasaban horas, incluso días, tumbados sobre las piedras calientes, dejando que el sol secase sus escamas y sus cuerpos pesados. A pesar de su aparente calma, había algo en el aire que presagiaba un conflicto inminente. La guerra de los yacarés no era una guerra común, sino una lucha por la supremacía del río. Todo comenzó cuando un grupo de yacarés, conocidos por su ferocidad y astucia, decidió que ya no querían compartir el territorio con otro grupo que había invadido su espacio. Estos nuevos yacarés, de características más jóvenes y atrevidas, se habían instalado en un sector de la selva que los antiguos habitantes del río consideraban su dominio. Al principio, los viejos yacarés se limitaron a observar y esperar, pero pronto comprendieron que algo debía hacerse. Ya no podían permitir que estos jóvenes irrumpieran en su hogar. Así comenzó la guerra. Pero lo peculiar de esta guerra no era la lucha directa, ni la batalla de dientes y garras, sino la forma en que se gestaba. Los jóvenes yacarés, al principio, no sabían cómo actuar, pues no conocían las tradiciones ni las astucias de los antiguos. Por eso, los viejos sabían que tenían que ser astutos, que no debían caer en la trampa de la fuerza bruta. Con sigilo y destreza, idearon un plan para restaurar el orden. Una tarde calurosa, cuando la selva parecía adormecida bajo el peso de la luz del sol, el líder de los viejos yacarés, conocido como el Gran Búfalo, se acercó a la orilla del río, donde los jóvenes se encontraban jugando y luchando entre sí. El Gran Búfalo, un yacaré con una gran cicatriz en su lomo, había visto muchas estaciones de lluvias y sequías. Su piel, aunque gastada y arrugada, estaba impregnada de las experiencias de muchas luchas. Mientras sus ojos oscilaban entre el resplandor del sol y las aguas oscuras, observó a los jóvenes con detenimiento. Había algo en su actitud imprudente que le decía que no sabían lo que hacían. Con voz grave y serena, el Gran Búfalo emitió un rugido bajo, que resonó como un eco distante en las aguas. Los jóvenes se detuvieron en seco, mirando al anciano con cierta curiosidad, pues rara vez alguien se atrevía a interrumpir sus juegos. «Vengan hacia mí», les dijo el Gran Búfalo, sus ojos reflejando una mezcla de sabiduría y firmeza. «Les hablaré sobre el verdadero poder del río, el poder que no se encuentra en la fuerza bruta, sino en el entendimiento profundo de lo que significa vivir aquí». Los jóvenes yacarés, intrigados y quizás un poco sorprendidos por la presencia del Gran Búfalo, se acercaron a la orilla, donde él y sus compañeros se encontraban descansando, observando en silencio. «El río no es solo un lugar donde nadamos o cazamos», continuó el Gran Búfalo, «es un ser vivo, un ser que tiene sus propios ciclos, sus propios ritmos. Y como todo ser vivo, exige respeto y sabiduría». Al principio, los jóvenes yacarés se sintieron confundidos. ¿Acaso el viejo líder les hablaba en acertijos? Pero el Gran Búfalo, con su mirada profunda y tranquila, les explicó que la verdadera fuerza de los yacarés no residía solo en sus dientes afilados o en su capacidad para sumergirse rápidamente en las aguas, sino en su conexión con el río, con la selva y con todo lo que los rodeaba. Les habló de cómo cada temporada, cada lluvia y cada sol dictaban el comportamiento de las criaturas del río, como la naturaleza misma regulaba todo con su sabiduría inherente. «La guerra», les dijo, «no se gana con el uso de la fuerza, sino con la comprensión y el respeto de lo que es nuestro». El discurso del Gran Búfalo caló profundo en los jóvenes. Ellos, que habían llegado con la idea de que el único camino para conquistar el río era a través del conflicto y la lucha, comenzaron a entender que había otro camino, uno que solo los más sabios podían ver, el camino de la armonía. Sin embargo, la guerra no se resolvió con palabras, ni con elocuentes discursos sobre el río. Los jóvenes, al principio desconcertados, decidieron probar una última vez su fuerza, desafiar la autoridad del Gran Búfalo. Aquella tarde, después de un largo día de silencio, decidieron atacar. Pero antes de que pudieran lanzarse al río, algo inesperado ocurrió. Las aguas del Paraná empezaron a moverse de manera extraña, como si el río mismo estuviera reaccionando a la violencia inminente. El Gran Búfalo, observando la escena con serenidad, dio una señal a los suyos. Los yacarés mayores comenzaron a moverse lentamente hacia la orilla, como sombras al caer la tarde. Entonces, como si el río hubiera decidido intervenir, una gigantesca corriente comenzó a formarse,
arrastrando con su fuerza todo lo que encontraba a su paso, desde las pequeñas ramas hasta las piedras más grandes. Los jóvenes yacarés intentaron nadar contra la corriente, pero su esfuerzo fue en vano. El río, con su sabiduría ancestral, había intervenido en la guerra. Los jóvenes, luchando por mantenerse a flote, comprendieron en ese momento que sus fuerzas no podían competir con el poder del río. Fue entonces cuando el gran búfalo se acercó a ellos, extendiendo su cuerpo pesado a través de las aguas. «El río ha hablado», dijo con voz firme pero compasiva. «Ahora, ustedes deben escuchar. La lucha no es nuestra. El río no necesita guerra, solo equilibrio». Los jóvenes yacarés, agotados y avergonzados, comenzaron a comprender la lección que el gran búfalo les había querido enseñar. El poder no reside en la fuerza, sino en la comprensión de los ciclos naturales y en la conexión con el entorno. Desde ese día, la guerra de los yacarés llegó a su fin. Los jóvenes, aunque aún impetuosos y llenos de energía, aprendieron a vivir en armonía con los mayores, respetando no solo su sabiduría, sino también el curso tranquilo del río que les daba vida. Así, la selva se tranquilizó una vez más, y el río, aunque no visible, se convirtió en el verdadero juez y árbitro de todos los seres que habitaban a sus orillas. La guerra había terminado, pero la verdadera batalla, aquella que reside en el corazón de cada criatura, apenas comenzaba. Y mientras el gran búfalo se retiraba a su lugar de descanso, las aguas del río continuaron fluyendo, imparciales y sabias, como siempre lo habían hecho. Capítulo 5. La tortuga gigante. En una de las zonas más remotas y misteriosas de la selva, donde los árboles se alzaban hasta las alturas y la vegetación tapaba cualquier rastro de caminos, vivía una tortuga gigante. Era un ser tan antiguo como el mismo río, tan sabio como las montañas que tocaban el cielo. Con un caparazón robusto y marcado por los años, la tortuga se deslizaba lentamente entre la espesa maleza, moviéndose con una calma que desmentía su fuerza y su tamaño. Su vida era un reflejo de la paciencia que caracteriza a la naturaleza, pues ella había vivido más tiempo que cualquier otro ser en la selva y había presenciado las estaciones, las lluvias y las sequías como si todo formara parte de un ciclo eterno e inmutable. Su nombre era Tiacha, un nombre que, según los ancianos de la selva, provenía de un lenguaje ancestral, uno de esos que ya casi nadie hablaba, pero cuyas palabras aún flotaban en el aire, resonando con un eco antiguo. Nadie sabía su edad exacta, pues nadie había sido capaz de medir el tiempo en que la tortuga había nacido. Para muchos, Tiacha era solo una leyenda, una criatura de las que se hablaba en susurros, más allá de las fronteras conocidas, en la selva más densa. Sin embargo, los pocos que se atrevían a acercarse a su hogar, en el borde de un claro rodeado de altas palmeras, sabían que sus ojos, profundamente sabios, habían visto el nacimiento de generaciones enteras de animales. Era en ese lugar apartado, donde las sombras de los árboles se alargaban como dedos hacia el suelo, que Tiacha vivía en su santuario de silencio. Aunque muchos animales sentían un respeto reverente por ella, no muchos se acercaban. La selva, en su vasta extensión, parecía haber entendido que la tortuga representaba algo más que una simple criatura de la naturaleza. Ella era un símbolo de todo lo que era eterno e inmutable, una presencia constante que observaba el mundo sin necesidad de participar activamente en él. Un día, en un caluroso mediodía, mientras los rayos de sol cortaban la selva como lanzas de luz, un grupo de animales se reunió cerca del claro de Tiacha. Estos animales, aunque variados en especie y naturaleza, tenían una misión común. Querían entender algo que parecía más allá de sus fuerzas, algo que los inquietaba en lo más profundo de sus corazones. Habían observado durante meses que la selva, tan vibrante y llena de vida, comenzaba a cambiar. Los ríos no fluían como antes, las frutas no maduraban con la misma rapidez, y el cielo, en las noches más claras, parecía menos estrellado. Algo estaba ocurriendo, y todos sentían una incertidumbre creciente en sus espíritus. Fue el jaguar, siempre astuto y lleno de curiosidad, quien propuso que se acercaran a Tiacha para pedirle consejo. Sabían que la tortuga era la más antigua de todos los seres, y que, por lo tanto, debía saber más de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Nada ha sido tan duradero como Tiacha en esta selva, dijo el jaguar, con su voz baja y grave. Si alguien puede entender lo que está sucediendo, esa persona es ella. El grupo, formado por diversos animales de la selva, aceptó la propuesta. Se trataba de un perezoso, que siempre caminaba con una lentitud infinita, un tucán, que siempre volaba entre las ramas de los árboles, con su pico colorido como un arco iris,
una serpiente, de aquellos que se deslizaban sigilosos bajo la tierra, y un colibrí, cuyo vuelo era tan rápido que apenas se le podía distinguir del aire mismo. Cada uno de ellos, aunque muy diferente en su naturaleza, compartía una inquietud que les llevaba a reunirse en aquel claro. Cuando llegaron al santuario de Tiacha, la tortuga no se encontraba en su lugar habitual. Sin embargo, no necesitaban buscar mucho, pues ella se encontraba justo al borde del río, observando las aguas que fluían lentamente hacia el sur. Sus ojos, al igual que siempre, brillaban con la luz de la sabiduría, pero esa vez había algo distinto en su mirada. Había en ella una inquietud, una tristeza contenida que no pasaba desapercibida para quienes la conocían. «¿Qué les trae por aquí, hijos míos?», preguntó Tiacha con su voz suave, que resonaba como un murmullo entre las hojas de los árboles cercanos. El jaguar, siendo el más valiente, dio un paso adelante y explicó la situación. «La selva ha comenzado a cambiar. Nada es como antes, y sentimos que algo se nos escapa, que no entendemos. ¿Qué está sucediendo, Tiacha?». La tortuga, sin apresurarse, levantó lentamente su cabeza hacia el cielo, como si estuviera buscando las respuestas en las alturas. Por un largo momento, todo estuvo en silencio. Los animales esperaban ansiosos, pero sabían que Tiacha no respondía rápidamente. Ella pensaba, como siempre lo hacía, con la calma que le daba la experiencia de siglos. Finalmente, la tortuga habló. «Lo que sienten no es un error. La selva, como todo en el mundo, está sujeta a cambios. Lo que está sucediendo es la respuesta de la naturaleza a algo que ustedes no comprenden aún. La vida es cíclica, como las estaciones. Todo lo que empieza, termina, y lo que termina da paso a un nuevo comienzo». Los animales la miraron en silencio, pues sus palabras eran profundas, pero también enigmáticas. «Pero, ¿por qué este cambio, Tiacha?», preguntó el tucán, que siempre había confiado en la estabilidad de la selva. «Siempre ha sido el mismo ciclo». «Es cierto», respondió la tortuga, «pero los ciclos no son fijos. Ellos se transforman, se adaptan, y a veces, lo que parecía estable, se vuelve incierto. Las criaturas de la selva deben aprender a adaptarse, como el agua se adapta al cauce del río». El colibrí, inquieto, preguntó, «¿Podemos hacer algo para que todo vuelva a la normalidad?». «Deben aprender», dijo Tiacha, «aprender a ver más allá de lo que está frente a sus ojos. La selva no es solo un lugar de árboles y ríos, sino también de lecciones. Cada cambio, por doloroso que sea, es una oportunidad para crecer. ¿Quién de ustedes está dispuesto a ser sabio como el río, a no resistir el flujo de la vida, sino a moverse con él?» Las palabras de la tortuga quedaron flotando en el aire, y todos los animales, por un momento, se sintieron pequeños ante la vastedad del conocimiento que ella poseía. El jaguar alzó su cabeza al cielo, el tucán observó las ramas altas de los árboles, la serpiente se deslizó silenciosa sobre el suelo, y el colibrí, de alas inquietas, suspendió su vuelo. Con un último suspiro, Tiacha agregó, «La selva es como el caparazón de una tortuga. Es firme, pero también lo suficientemente flexible para acoger la vida en todas sus formas. Lo único que deben hacer es aprender a vivir con los cambios, como lo hace el agua en el río, como lo hago yo». Con estas palabras, los animales comprendieron que la verdadera respuesta a sus inquietudes no era una solución inmediata, sino un proceso de transformación que implicaba aceptar lo incierto y abrazar la sabiduría que la naturaleza les ofrecía en su tiempo. Así, cada uno de ellos partió en silencio, llevando consigo una nueva visión de la selva, y sabían que el cambio ya no les asustaría, sino que los transformaría en algo más sabio y resistente, como el agua que se adapta a los caminos del río. Capítulo 6. El mono y la jirafa. En las profundidades de la selva, allí donde los árboles eran tan altos que sus copas se perdían en las nubes, vivían seres tan extraños como fascinantes. Entre ellos, un mono travieso llamado Zarco y una majestuosa jirafa llamada Kari se habían hecho amigos a pesar de sus diferencias. Zarco era inquieto, curioso y siempre lleno de energía, saltando de árbol en árbol con una facilidad asombrosa. Su pelaje, de un marrón claro que se confundía con las ramas de los árboles, lo hacía casi invisible entre las hojas. Mientras tanto, Kari, la jirafa, se mantenía serena y alta, su cuello largo y elegante se extendía por encima de la mayoría de los árboles, permitiéndole observar todo a su alrededor. Su piel, de un suave tono dorado salpicado por manchas irregulares, brillaba a la luz del sol, creando una figura digna de admiración en medio de la selva.
A pesar de sus diferencias en tamaño, forma y naturaleza, ambos compartían una fascinación común: el cielo. Mientras Zarco saltaba de un lado a otro, tratando de alcanzar las ramas más altas de los árboles, Cari levantaba su cuello con gracia, mirando siempre hacia el horizonte. Ambos soñaban con volar, con ver el mundo desde las alturas, pero sus cuerpos eran demasiado diferentes para alcanzar ese objetivo. Zarco intentaba, con su agilidad, escalar las ramas más altas, pero sus esfuerzos a menudo resultaban en caídas cómicas. Cari, por su parte, veía el mundo desde lo alto, pero nunca podía escapar de la tierra para surcar el cielo. Un día, mientras se encontraban descansando bajo la sombra de un árbol gigante, Zarco miró hacia arriba, hacia las nubes que pasaban lentamente por encima de ellos. Sus ojos se llenaron de deseo, y sus dedos juguetearon con una rama cercana. Cari, dijo con un tono de reflexión, ¿alguna vez he soñado con volar? ¿Te imaginas lo que sería ver todo desde lo alto, como los pájaros? La jirafa levantó la cabeza con suavidad, mirando las nubes que flotaban tranquilamente en el cielo. Luego, habló con su voz pausada, profunda y llena de serenidad. He visto a los pájaros volar, Zarco, y siempre he pensado que ellos deben conocer un secreto que nosotros no sabemos. Tienen una libertad que nosotros no podemos entender. El mono saltó hacia una rama más alta y, mirando a Cari con una chispa de travesura en los ojos, exclamó: sé lo que podríamos hacer. Tú eres grande y alta, y yo soy rápido y ágil. Si me subo a tu espalda, tal vez podamos alcanzar el cielo. Podríamos volar juntos, como un solo ser. Cari se quedó en silencio por un momento, pensando en la propuesta de su amigo. Sabía que la idea era extravagante, casi absurda, pero algo en su corazón le decía que no debía rechazarla tan fácilmente. Había algo en la mirada de Zarco que la invitaba a imaginar lo imposible. Y así, después de un largo suspiro, aceptó con una sonrisa. De acuerdo, Zarco, pero ¿cómo lo haremos? El mono, siempre lleno de ideas locas, comenzó a trazar un plan. Sabía que para llegar a las nubes, necesitarían más que una simple alianza. Así que, durante varios días, juntos se prepararon para lo que parecía una misión imposible. Zarco se entrenó saltando más alto, corriendo a través de las ramas, perfeccionando sus saltos. Cari, por su parte, practicaba caminar entre las zonas más altas de la selva, donde sus patas tocaban las ramas más gruesas y los troncos más fuertes. La selva observaba con curiosidad, sabiendo que algo grande estaba por suceder, aunque pocos confiaban en el éxito de una empresa tan insólita. Finalmente, un amanecer brillante, cuando el cielo parecía un lienzo de colores naranjas y dorados, Zarco subió a la espalda de Cari con su corazón latiendo de emoción. Con un salto, Zarco se instaló sobre el lomo de su amiga, quien se erguía con una gracia natural. Juntos, comenzaron su ascenso hacia el cielo. Mientras subían, la selva quedaba cada vez más distante, las ramas se alejaban y el aire se volvía más fresco y suave. Zarco, con su energía desbordante, señalaba las direcciones mientras Cari avanzaba con paso firme. Los dos sentían el viento en sus caras, y por un momento, sentían que el sueño de volar se estaba haciendo realidad. Sin embargo, a medida que avanzaban, pronto se dieron cuenta de que la selva no quería dejarlos ir tan fácilmente. Un fuerte viento comenzó a soplar, y las ramas de los árboles cercanos comenzaron a agitarse violentamente. Cari intentó mantenerse firme, pero el viento comenzó a aumentar, y la fuerza de la tormenta parecía querer derribarla. Zarco gritaba a su amiga, indicándole que siguiera adelante, pero Cari se detuvo, mirando al frente con una mezcla de duda y determinación. Tal vez esto no es lo que pensábamos, dijo la jirafa, su voz suave, pero con una carga de tristeza. Zarco, con la mirada fija en el horizonte, se dio cuenta de algo importante. Aunque la selva parecía estar en contra de ellos, el hecho de haber llegado hasta allí ya era un logro. Se dieron cuenta de que no necesitaban llegar a las nubes ni volar como los pájaros para experimentar la libertad que ambos deseaban. Al estar juntos, compartiendo su sueño, habían tocado lo imposible de una manera única, uniendo sus diferencias en una sola fuerza. Lo importante no es llegar al cielo, dijo Zarco, con una sonrisa en el rostro. Lo importante es que estamos aquí, juntos, enfrentando lo imposible. Cari sonrió, su cuello alto como una torre, mirando el mundo con una nueva perspectiva. Sí, Zarco, tal vez nunca lleguemos a volar, pero hoy, juntos, hemos tocado el cielo.
Con esa certeza en sus corazones, decidieron regresar a la tierra, no con el pesar de no haber alcanzado el cielo, sino con la satisfacción de haber compartido un sueño y vivido una aventura que los unió aún más. A partir de ese día, Zarco y Kari dejaron de buscar el cielo lejano y comenzaron a disfrutar de la vida tal como era, con la certeza de que la verdadera libertad no siempre está en los sueños más altos, sino en la conexión que compartimos con los demás. Así, la selva continuó su curso, con la presencia de estos dos amigos inquebrantables, que habían aprendido que los sueños no siempre tienen que alcanzarse para ser valiosos, sino que a veces, el valor está en el viaje y en la compañía que encontramos a lo largo del camino. Capítulo 7. La serpiente y el conejo. Era una tarde cálida, la selva parecía respirar al ritmo de las hojas moviéndose suavemente al viento. Los árboles altos y frondosos parecían haberse detenido en un suspiro. En un claro apartado, un conejo llamado Luca descansaba sobre la hierba. Su pelaje blanco resplandecía con los últimos rayos del sol, y sus orejas largas se movían al ritmo de los pequeños sonidos que llenaban el aire. El conejo era tímido y muy veloz, pero también curioso. Siempre había soñado con explorar más allá de la seguridad de su madriguera, aunque su naturaleza cautelosa lo mantenía alejado de los peligros de la selva profunda. De repente, una figura serpenteante apareció entre los arbustos. La serpiente, conocida en la selva por su astucia y sabiduría, se deslizaba silenciosa y elegante sobre el suelo, moviendo su cuerpo largo y escurridizo con una gracia imposible de imitar por otros animales. Era Serapine, una serpiente antigua que conocía los secretos de la selva, sus leyendas y todos los misterios que la naturaleza guardaba celosamente. Su piel brillaba en tonos verdes y dorados, y sus ojos, de un amarillo brillante, observaban el mundo con una calma y comprensión profunda. Cuando Luca la vio, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Había oído hablar de las serpientes, pero jamás había cruzado su camino. Se encogió un poco, preparándose para saltar al primer signo de peligro, pero Serapine no mostró intención de atacarlo. En lugar de eso, su voz suave y fluida, como un susurro entre las hojas, lo alcanzó. No temas, pequeño conejo. No vine a hacerte daño. He oído hablar de ti, y me preguntaba si compartirías un poco de tu tiempo conmigo. Luca la observó con desconfianza, pero algo en la serenidad de la serpiente lo hizo dudar. Había algo cautivador en su presencia, algo que lo invitaba a escuchar. ¿Por qué querrías hablar conmigo?, preguntó Luca con timidez, sin dejar de observarla con cautela. Serapine sonrió de una manera que el conejo no comprendió, ya que las serpientes no son conocidas por sonreír. Sin embargo, en su rostro se reflejaba una mezcla de conocimiento y bondad. Porque he notado que, aunque eres rápido y pequeño, vives bajo un constante temor. Te escondes entre las sombras, pero el mundo está mucho más allá de esos límites que tú mismo te has impuesto. La vida en la selva no está hecha solo para los grandes y los fuertes, Luca. A veces, los más pequeños también tienen mucho que enseñar. Luca se sintió avergonzado, pero no sabía cómo responder. Durante toda su vida había seguido las reglas de su madriguera, corriendo y saltando solo cuando el peligro lo obligaba a hacerlo. Vivía con el miedo de ser devorado por algún predador, y la idea de vivir fuera de su zona de confort parecía un concepto lejano e imposible. No soy como tú, dijo, susurrando más para sí mismo que para Serapine. Tú eres grande y sabías, y yo, soy solo un pequeño conejo. La serpiente movió su cuerpo lentamente, rodeando a Luca con una elegancia que transmitía calma. La grandeza no se mide por el tamaño, ni por la fuerza. La sabiduría está en la capacidad de adaptarse, de ver más allá de lo evidente, de comprender que cada ser en la selva tiene un propósito y un papel único. El miedo te limita, Luca. Y el miedo, aunque parece protegernos, a menudo nos priva de lo mejor que la vida tiene para ofrecernos. Luca parpadeó, pensando en las palabras de Serapine. Había algo profundo en su voz, algo que lo tocaba en lo más profundo de su ser. ¿Cómo puedo dejar de tener miedo?, preguntó con un tono de vulnerabilidad. A lo largo de su vida, Luca había hecho todo lo posible por escapar del peligro, pero sentía que ese temor le había robado muchas oportunidades. Tal vez estaba perdiendo más de lo que ganaba al vivir con tanto miedo. Serapine detuvo su movimiento y se posó en el suelo, mirando a Luca con una intensidad reconfortante. Su voz se volvió más suave, pero firme, como si compartiera con él una verdad que solo unos pocos afortunados podrían entender. El primer paso es aceptar el miedo, no rechazarlo.
El miedo no es un enemigo, es una guía. Te muestra lo que no sabes y te enseña a ser más consciente de tus limitaciones. Pero eso no significa que debas dejar que te controle. El verdadero coraje no está en la ausencia de miedo, sino en avanzar a pesar de él. A medida que Serapine hablaba, Luca sintió una sensación de paz que nunca antes había experimentado. En sus palabras había una verdad que resonaba en lo más profundo de su corazón. Siempre había huido del miedo, pero nunca lo había confrontado ni comprendido. Quizás esa era la clave, no huir, sino entender y enfrentarse. Así que, debo caminar hacia lo que me da miedo, ¿verdad? Preguntó Luca, más como una afirmación que una duda. Serapine asintió, su mirada llena de sabiduría. Exactamente, pequeño conejo. Solo cuando te enfrentas a tus temores es cuando realmente comienzas a vivir. La vida no está en los rincones oscuros donde te escondes. Está en el vasto mundo que te rodea, en las sorpresas que aguardan a aquellos valientes que se atreven a caminar más allá de lo que conocen. Con el corazón palpitando de emoción y una nueva comprensión en su mente, Luca se sintió listo para dar el siguiente paso. Había comprendido algo vital, algo que cambiaría la forma en que vería el mundo a partir de ese momento. Gracias, Serapine, dijo, con una voz suave, pero llena de gratitud. Se dio cuenta de que, aunque su cuerpo era pequeño y su naturaleza era asustadiza, había una fuerza interior que solo necesitaba ser despertada. El miedo ya no sería su prisionero. Serapine asintió, deslizándose lentamente hacia la sombra de un árbol cercano, lista para continuar su camino. Recuerda, Luca, la selva es un lugar de oportunidades para aquellos que eligen verlas. Y tú, pequeño conejo, has dado el primer paso para ser parte de ese vasto mundo lleno de posibilidades. Mientras la serpiente se alejaba, Luca se quedó allí, en el mismo lugar, pero ahora con una nueva sensación. La selva ya no le parecía tan grande y aterradora como antes. Se sentó, respiró profundamente y, por primera vez, sintió que el miedo no era un enemigo invencible, sino solo un compañero de viaje. Podía enfrentarlo. Podía superarlo. Y quizás, en su próxima aventura, se encontraría con más maravillas que nunca imaginó. Con esa certeza en su corazón, Luca dio el primer paso, con la esperanza de que la selva ya no sería un lugar de terror, sino uno lleno de aprendizajes y nuevas oportunidades. Capítulo 8. El mono y la tortuga. En el corazón de la selva, donde los árboles parecían rozar el cielo y los ecos de la vida resonaban en cada rincón, un mono travieso llamado Rico saltaba de rama en rama. Su pelaje marrón brillaba bajo los rayos del sol, y su energía parecía inagotable. Los animales lo conocían bien, no solo por su velocidad, sino por su risa contagiante y su deseo de siempre estar en el centro de la diversión. Para Rico, la vida era un juego, y el bosque un vasto campo de aventura sin fin. Un día, mientras exploraba una zona de la selva que nunca antes había visitado, Rico encontró algo que le llamó la atención. En un pequeño arroyo, una tortuga llamada Tita se desplazaba lentamente, avanzando con su paso pausado y constante. A diferencia de muchos de los animales que el mono solía encontrar, Tita no era rápida ni ruidosa, pero su presencia irradiaba una calma profunda, casi serena. Intrigado por la lentitud de la tortuga, Rico decidió acercarse y, con su habitual energía y travesura, lanzó una broma a Tita. Oye, tortuga, ¿acaso estás dormida? Es un día hermoso y sigues moviéndote tan lento como una hoja que cae. Tita levantó lentamente la cabeza y, sin mostrar molestia alguna, sonrió con suavidad. No todos vivimos la vida en la misma velocidad, Rico, respondió con una voz tranquila y serena. Algunos de nosotros preferimos disfrutar de cada paso, observar lo que nos rodea, escuchar el murmullo del agua y sentir la calidez del sol sin prisa. El mono, acostumbrado a moverse con rapidez, se detuvo por un momento, pensando en las palabras de Tita. No entendía completamente lo que quería decir. ¿Cómo podía uno disfrutar de algo si no se avanzaba rápidamente? Para Rico, el mundo estaba hecho para ser explorado rápidamente, y la idea de detenerse parecía incomprensible. ¿Disfrutar de lo que te rodea? ¿Cuándo todo está tan lejos y todo parece una carrera? Preguntó, aún escéptico. Yo prefiero saltar de un árbol a otro, sentir el viento en mi cara y descubrir nuevas aventuras a cada momento. Tita volvió a sonreír, sin afán de convencer a Rico, pero con una calidez en su voz que invitaba a la reflexión. Cada uno tiene su manera de ser, Rico.
La rapidez tiene su belleza, no lo niego, pero también la lentitud tiene sus propios tesoros. ¿Sabes cuántos detalles maravillosos se nos escapan cuando vivimos en la prisa constante? El mundo está lleno de pequeñas maravillas que, si solo corremos a través de él, nunca llegamos a ver. El mono, al escuchar aquellas palabras, se quedó pensativo. La selva siempre había sido un lugar lleno de sorpresas, pero nunca se había detenido a observar más allá de sus propios saltos y carreras. Los colores, los sonidos, los pequeños movimientos en la tierra, todo eso, que Tita parecía ver con una calma impresionante, él nunca lo había notado. Quizás tengas razón, dijo finalmente Rico, aunque aún sin estar completamente convencido. Pero, ¿cómo puedo saber si me estoy perdiendo algo si nunca me detengo a mirarlo? Tita bajó su mirada hacia el agua que corría suavemente por el arroyo y, con una mirada profunda, habló con una sabiduría que solo los años y la paciencia podían ofrecer. La vida no es solo un viaje de velocidad, Rico. A veces, lo que importa no es llegar rápido al final, sino aprender del camino. Cada paso, por pequeño que sea, es una lección en sí mismo. Cuando vas demasiado rápido, te pierdes de los detalles, y esos detalles son los que componen el verdadero cuadro de la vida. Por un instante, Rico sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué podría aprender de la calma de Tita? Decidió entonces hacer un experimento. Se sentó junto al arroyo, observando cómo el agua se deslizaba suavemente por las piedras, cómo las hojas caían lentamente de los árboles, cómo las sombras de los animales danzaban sobre el suelo. No hizo nada, solo estuvo allí, en silencio, observando. Al principio, la experiencia le resultó extraña. La selva, siempre tan llena de acción, parecía estar en pausa, y el mono se sentía inquieto. Pero, poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de él. Empezó a notar los colores más vivos de las flores que crecían cerca, el brillo del sol reflejado en el agua, el sonido del viento acariciando las ramas. Eran detalles que siempre había pasado por alto, que nunca había tenido el tiempo de percibir. Y lo más sorprendente de todo, comenzó a sentir una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Se giró hacia Tita, que aún se movía lentamente a su propio ritmo. La tortuga lo observaba con una mirada serena, como si hubiera esperado pacientemente a que Rico llegara a esa comprensión. Creo que estoy entendiendo lo que quieres decir, dijo Rico, con una sonrisa genuina en su rostro. Tal vez no todo en la vida sea una carrera. A veces, detenerse y observar puede ser tan valioso como avanzar. Tita asintió lentamente, feliz de ver que Rico había comenzado a comprender la lección. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, Rico. No hay una única manera correcta de vivir. La velocidad puede ser emocionante, pero la calma tiene su propia magia. Y cuando encuentras un equilibrio entre ambos, entonces verdaderamente puedes apreciar todo lo que la selva tiene para ofrecerte. Rico se levantó lentamente, mirando a su alrededor con una nueva perspectiva. La selva, que antes parecía solo un campo de aventuras vertiginosas, ahora le ofrecía una riqueza infinita de momentos pequeños y hermosos. Gracias a Tita, había aprendido que la vida no siempre se trata de llegar rápido, sino de disfrutar cada paso del viaje. Y mientras saltaba de un árbol a otro, sintió que la selva ya no era solo un lugar de carreras, sino un lugar lleno de secretos por descubrir, no solo con la rapidez de su cuerpo, sino también con la profundidad de su alma. Así, Rico continuó su camino, pero ahora con los ojos más abiertos, dispuesto a disfrutar tanto de la velocidad como de la calma. Y en el rincón del arroyo, Tita siguió su andar lento y seguro, feliz de haber sembrado una semilla de sabiduría en el corazón de su amigo. Capítulo 9. La larga espera. La selva, como siempre, era un lugar lleno de misterios y vida en constante movimiento. Los árboles, altos y poderosos, albergaban nidos de pájaros y ramas colgantes que crujían con la danza de los vientos. Los animales de todos los tamaños se deslizaban entre la maleza, en un ir y venir que parecía no cesar nunca. Sin embargo, había momentos en que todo se calmaba, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas y el crepúsculo envolvía la selva en un manto de sombras suaves. Era en esas horas tranquilas cuando Tito, el perezoso, se encontraba más a gusto. Tito no era como los demás animales que habitaban la selva. Mientras todos corrían, brincaban y daban vueltas por aquí y por allá, él prefería la quietud. Su vida era una de calma, sin prisa, y sus días transcurrían lentamente,
suspendidos en una perpetua espera que solo él comprendía. De hecho, Tito no pensaba mucho en el futuro, sino que se dejaba llevar por el presente, saboreando cada minuto como si fuera un dulce regalo que debía ser disfrutado a su propio ritmo. Una tarde, mientras descansaba abrazado a una de las gruesas ramas de un árbol, Tito observaba el sol poniente. Las sombras alargadas de los árboles caían sobre la tierra, y un suave resplandor dorado iluminaba los bordes de las hojas. El aire estaba fresco, y todo parecía respirar en un compás tranquilo. Era el momento perfecto para la reflexión. Pero esa tarde, algo extraño ocurrió. Mientras el perezoso disfrutaba de la paz de la selva, escuchó un ruido en la distancia. Era un sonido que no le era familiar, un murmullo bajo, como si algo estuviera acercándose. Tito levantó su cabeza lentamente, con esa calma que le caracterizaba, y vio que, en el sendero que atravesaba el bosque, se acercaba una figura que caminaba con pasos pesados y firmes. Era Nico el jaguar. Nico era uno de los animales más temidos de la selva. Con su pelaje dorado y manchas negras, su mirada feroz y su cuerpo musculoso, era una presencia imponente. Todos los animales respetaban su territorio, y su andar silencioso y preciso lo convertía en uno de los cazadores más temidos. Sin embargo, Nico no era solo conocido por su poder y velocidad, sino también por su curiosidad. Aunque la mayoría de los animales se mantenían alejados de él, Tito había aprendido a no temerle. Sabía que Nico no tenía interés en cazarlo. Cuando el jaguar llegó cerca de Tito, se detuvo y lo miró desde abajo, con sus ojos penetrantes pero tranquilos. «Tito», dijo Nico con una voz grave, casi como un susurro, «te he visto muchas veces colgado de tus ramas, inmóvil como si el tiempo no tuviera significado para ti. Pero hoy, me pregunto, ¿qué significa para ti esperar tanto tiempo?» Tito no respondió inmediatamente. Se quedó en silencio, observando al jaguar, como si lo estuviera evaluando con la misma paciencia con la que él observaba el mundo. Finalmente, respondió, sin prisa, con sus palabras llenas de calma. Esperar. Esperar es aprender a vivir en el presente. Es saber que no hay necesidad de apresurarse, porque el tiempo, como el viento, fluye y se escapa sin que podamos hacer mucho para controlarlo. Y si lo que deseas es alcanzar algo, lo mejor que puedes hacer es esperar a que llegue a ti, sin forzarlo. Nico lo miró fijamente. Sus ojos se entrecerraron en una mezcla de sorpresa y duda. Era un animal de acción, un cazador que confiaba en su rapidez y su instinto. La idea de esperar, de dejar que las cosas llegaran por sí solas, no tenía mucho sentido para él. Sin embargo, había algo en la tranquilidad de Tito que lo atraía. Pero, ¿y si el tiempo no llega a ti?, preguntó Nico, su tono más pensativo ahora. Si te quedas allí, esperando, ¿no te arriesgas a perder lo que deseas? La vida en la selva es un constante movimiento, una lucha por la supervivencia. No podemos quedarnos en un solo lugar, esperando que las cosas sucedan. Tito dejó que las palabras de Nico flotaran en el aire por un momento. Sabía que, para muchos, la vida era una lucha constante, pero para él, la lucha era diferente. En su mundo, no había enemigos que cazar, ni presas que buscar con urgencia. Había una paz, una conexión con la naturaleza, que le enseñaba que, en el fondo, todo lo que uno necesitaba estaba a su alcance, si solo sabía esperar. Nico, la vida no es solo una carrera, dijo Tito con suavidad. Puede que tú vivas acelerado, siempre en busca de algo, pero yo he aprendido que la verdadera sabiduría está en entender que no siempre tenemos el control. Las cosas llegan a su tiempo. Si te esfuerzas demasiado por alcanzarlas, solo perderás de vista lo que ya tienes. El jaguar, aunque aún pensativo, observó el árbol que Tito abrazaba, la calma con la que el perezoso se balanceaba ligeramente al ritmo del viento. Nico no podía entender completamente esa forma de vivir, pero algo en la serenidad de Tito lo hizo pensar. Quizás había algo que había estado pasando por alto en su frenética búsqueda de siempre más. Tal vez había una verdad en las palabras de Tito, una verdad que se escondía en la espera y en la paciencia. Finalmente, Nico se despidió con un gesto casi imperceptible, dando una última mirada al perezoso. Tal vez algún día lo entienda, murmuró, antes de dar media vuelta y desaparecer entre la maleza, con sus sigilosos pasos de cazador. Tito se quedó allí, en su rama, observando el vasto horizonte de la selva. La noche comenzaba a caer, y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, como pequeños faros de luz que guiaban el rumbo de todos los seres. Mientras tanto,
Tito continuaba con su espera tranquila, sabiendo que no había prisa, que no había necesidad de correr. La vida, en su infinita sabiduría, le traería todo lo que necesitaba en el momento preciso. Y así, en su lenta pero constante espera, Tito vivió, como siempre, en armonía con el tiempo que se deslizaba suavemente, como el río que nunca deja de fluir. Capítulo 10. El viaje del tapir. El sol se alzaba despacio sobre el horizonte, tiñendo de naranja el cielo y dejando que la luz bañara la inmensidad de la selva, que, aún en la quietud de la mañana, parecía un lugar lleno de secretos. Los árboles altos, con sus ramas entrelazadas, formaban un tapiz de sombras que danzaban al ritmo de la brisa. El aire fresco de la mañana se impregnaba en cada rincón, y los animales comenzaban a despertar con el primer destello del día. En este universo de vida y movimiento, el tapir chico despertaba con la misma calma que el día anterior. Su cuerpo, pesado pero ágil, se alzó lentamente del suelo cubierto de hojas. Su hocico, largo y sensible, olfateaba el aire, buscando las huellas que el viento dejaba. Había algo en el aire, algo que había cambiado. Chico no sabía qué era exactamente, pero sentía en sus huesos que era el momento adecuado para algo importante. El tapir era un animal que nunca se apresuraba. Su vida transcurría a un ritmo pausado, disfrutando del frescor de la selva, el crujir de las hojas bajo sus patas y la suavidad del agua en los riachuelos donde se detenía a beber. Sin embargo, había algo dentro de él que le decía que debía emprender un viaje largo, tal vez más allá de los límites de su hogar. Con un suspiro, Chico comenzó a caminar. A su paso, las hojas se levantaban suavemente, y su cuerpo se movía con una elegancia tranquila, sin prisas pero con una determinación inexplicable. No sabía a dónde iba, ni qué lo esperaba en el camino, pero algo lo impulsaba a avanzar. Algo más grande que él mismo, que había estado dormido en su interior y que ahora despertaba con fuerza. El sendero lo llevaba por entre la densa vegetación, por un camino que parecía no tener fin, pero Chico no sentía miedo. La selva le era familiar, aunque siempre cambiaba, siempre mutaba. Los árboles se alzaban como gigantes, y las lianas se colgaban de las ramas como serpientes dormidas. En su viaje, Chico se encontraba con otros animales, pero no se detenía en sus conversaciones. Sabía que su destino no estaba en las palabras de los demás, sino en el propio acto de caminar. Al caer la tarde, Chico llegó a un claro en el que una pequeña laguna brillaba con el reflejo del sol poniente. El agua era tranquila, como un espejo, y el tapir se acercó para beber, sintiendo el frescor del líquido en su lengua. Mientras lo hacía, se detuvo a observar el paisaje. Una sensación extraña lo invadió. Sentía que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave. No un ruido cualquiera, sino uno que venía de la orilla opuesta de la laguna. Al principio, pensó que era un simple crujido de las ramas, pero algo en su interior le decía que debía prestar atención. Chico levantó la cabeza lentamente y observó la orilla opuesta. Allí, entre los árboles, apareció una figura, un pequeño jaguar, con el pelaje dorado y las manchas negras, caminando con paso firme y decidido. Chico no se asustó, aunque el jaguar era un animal que siempre imponía respeto en la selva. Al contrario, sentía que algo en esa mirada penetrante le transmitía una sensación de calma. El jaguar se acercó al tapir con pasos suaves, sin hacer ruido, y se sentó a su lado, mirando al horizonte. «Chico», dijo el jaguar, con su voz grave y profunda, «¿por qué viajas solo, sin rumbo fijo? ¿No temes lo que pueda acechar en el camino? La selva no es un lugar seguro para aquellos que se aventuran sin estar preparados». Chico lo miró y, sin apresurarse, le respondió con una tranquilidad que sorprendió al jaguar. «A veces, el camino no se trata de llegar a un lugar específico. Viajo porque mi corazón me lo pide. Tal vez no haya un destino concreto, pero el simple hecho de caminar me enseña algo nuevo. La selva, aunque llena de peligros, también tiene lecciones que solo pueden aprenderse con el tiempo y la experiencia. No temo lo que vendrá, porque sé que cada paso me acerca a algo que no comprendo completamente». Solo se que debo continuar. El jaguar, que normalmente no era dado a filosofar, se quedó en silencio por un momento. La respuesta de Chico lo dejó pensativo. Aunque su vida siempre había estado marcada por la acción y la caza, había algo en la calma del tapir que lo hacía cuestionarse. Chico parecía estar buscando algo más allá de la selva, algo que no podía ser alcanzado simplemente corriendo o cazando.
Finalmente, Nico el jaguar se levantó y, con una mirada llena de respeto, se despidió. Que tengas un buen viaje, chico, dijo suavemente antes de perderse nuevamente entre los árboles. El tapir se quedó allí, observando el agua de la laguna que ahora reflejaba el color plateado de la luna que comenzaba a ascender. Las estrellas brillaban con fuerza sobre la selva, como un recordatorio de que el universo era vasto y lleno de misterios. Chico sintió una vez más la llamada a continuar. A pesar de la quietud de la noche, sentía que algo grande se estaba gestando en su interior, algo que no podía entender del todo, pero que lo impulsaba a seguir adelante. Al amanecer, Chico se despertó temprano, con el primer rayo de sol tocando su piel. Decidió que el viaje debía continuar, sin importar lo que viniera. Sin un rumbo fijo, pero con una certeza inquebrantable de que la selva tenía algo que ofrecerle. Tal vez nunca alcanzaría un destino claro, pero el camino, ese interminable camino, era lo único que importaba. Con la determinación de un viajero sabio, Chico se adentró nuevamente en la selva, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba más a algo que trascendía las fronteras de lo físico. En el profundo silencio de la selva, se entendió a sí mismo. El viaje no era solo un camino en la tierra, sino un viaje hacia el interior de su alma, un viaje hacia el conocimiento y la comprensión, hacia ese algo misterioso que todos los animales, en su propia forma, buscan. Y así, bajo el manto estrellado de la noche, Chico continuó su travesía, con la sabiduría de quien sabe que el verdadero viaje no es el que se hace de un lugar a otro, sino el que se hace dentro de uno mismo. Capítulo 11. El último encuentro del mono. La selva, como siempre, se mantenía viva y palpitante con los susurros del viento entre las hojas y el incesante canto de las aves. El tapir chico continuaba su viaje, ahora más consciente de que cada paso que daba lo acercaba a una comprensión que no podía poner en palabras, pero que sentía profundamente en su ser. La selva parecía ser el único refugio de su alma errante, el único lugar donde las preguntas que se alzaban en su corazón podían encontrar eco. El sol se hallaba en su apogeo cuando, entre los árboles, apareció un pequeño mono. Era un mono araña, de pelaje oscuro y ojos vivaces, que se balanceaba con destreza de rama en rama, sin perder su agilidad. El mono se detuvo frente a Chico con una mirada curiosa y una sonrisa juguetona en sus labios. Aunque Chico no era propenso a las interacciones, algo en el comportamiento del mono lo hizo detenerse y mirar. ¿A dónde vas, Chico? Preguntó el mono, que había bajado de una rama y ahora estaba frente al tapir, con los brazos cruzados y la cabeza inclinada, como si lo estuviera evaluando. Chico se detuvo un momento, pensativo. No era un animal de muchas palabras, y la presencia de este pequeño ser tan lleno de energía parecía extraña en medio de su calma habitual. Pero, como todo animal en la selva, tenía una intuición, una conexión profunda con todo lo que lo rodeaba. Estoy viajando, respondió lentamente, como si las palabras estuvieran buscando su forma. No sé a dónde me lleva el camino, pero sigo adelante. La selva es vasta, y siempre tiene algo nuevo para mostrarme. El mono lo observó con una sonrisa astuta, como si conociera algo que Chico aún no comprendía. La selva tiene mucho que ofrecer, eso es cierto, dijo el mono mientras se encaramaba nuevamente en una rama, balanceándose con destreza. Luego, con una mirada burlona, agregó, pero la vida no se trata solo de caminar sin rumbo, Chico. Todos tenemos algo que buscar, un propósito. ¿Qué buscas tú, entonces? Chico se quedó en silencio. No estaba acostumbrado a estas preguntas tan profundas, pero la mirada del mono lo obligó a reflexionar. Quizás había algo más en su viaje que simplemente avanzar sin destino. Quizás la verdadera búsqueda era encontrar algo dentro de sí mismo, algo que se escondía en los rincones más profundos de su alma. No sé si estoy buscando algo, respondió finalmente. Tal vez mi viaje sea simplemente un camino de descubrimiento. No sé si habrá respuestas, pero sé que cada paso me acerca a algo que no puedo comprender, pero que debo encontrar. El mono se rió, una risa ligera que resonó por toda la selva. Luego, se acercó a Chico nuevamente, mirándolo de cerca. Tú eres un tapir muy sabio, Chico, pero hay algo que no entiendes. No todo es tan profundo en la vida. A veces, el propósito está frente a ti, y tú solo tienes que verlo. La selva te ofrece mucho, pero también te pide algo a cambio. El viaje no es solo para ti, sino para todos los que encuentras en el camino. Chico no respondió de inmediato. El mono había tocado algo dentro de él,
una verdad que sentía pero que no había sido capaz de articular. El viaje no era solo una travesía personal. Había algo más grande, algo que trascendía su propio ser. Pero, ¿qué era eso que el mono estaba insinuando? ¿Acaso había algo más allá de la comprensión individual, algo más allá de las respuestas personales? El mono, notando la confusión en el rostro de Chico, decidió agregar una última reflexión. La selva es un lugar lleno de secretos, pero también de lecciones. Las respuestas no siempre están en lo que buscas, sino en cómo vives lo que te ocurre. Tal vez, en lugar de buscar, deberías aprender a vivir. La vida, Chico, es como el flujo de un río. No puedes detenerla, solo puedes dejarte llevar y aprender a navegar con ella. Las palabras del mono se quedaron flotando en el aire, mientras el tapir las masticaba en su mente, como si fueran un fruto aún no maduro, que necesitaba tiempo para caer en su corazón. Sin decir más, el mono saltó de un árbol a otro, desapareciendo rápidamente en la espesura de la selva. Chico permaneció quieto por un momento, contemplando el vacío que el mono había dejado. Algo en su interior había cambiado. El viaje que había comenzado como una simple travesía hacia lo desconocido había adquirido un nuevo significado. Ya no era solo un desplazamiento físico, sino un viaje hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Se sentó al pie de un árbol, reflexionando sobre las palabras del mono. El viento susurraba entre las hojas, como si la selva misma estuviera invitándolo a seguir adelante, a escuchar más profundamente el latido de su propia existencia. El viaje de Chico había dado un giro. Ya no solo caminaba hacia un destino lejano, sino hacia un entendimiento que solo podía alcanzarse viviendo plenamente el presente, con cada paso. La selva, vastísima y misteriosa, ahora parecía ofrecerle más que simplemente su paisaje. Le ofrecía una oportunidad para ver más allá de lo evidente, para sumergirse en las aguas del conocimiento y la introspección. Y con esa nueva luz en sus ojos, Chico se levantó y continuó su camino, sabiendo que, aunque no tuviera todas las respuestas, estaba más cerca que nunca de encontrar lo que realmente había estado buscando. El último encuentro del mono no solo había sido un cruce de caminos, sino un hito en la travesía interior de Chico. Mientras continuaba su viaje, la selva le enseñaba que el verdadero propósito no se encuentra al final del camino, sino en cada paso dado, en cada susurro de las hojas, en cada encuentro inesperado. Y así, el tapir siguió adelante, con el alma más ligera y más profunda, como un río que fluye en su curso sin prisas, sin miedos, solo con el deseo de vivir cada momento con intensidad. Capítulo 12. La serenidad de la tortuga. El día había comenzado a declinar, y la selva, en su apoteosis de colores cálidos, parecía respirar en calma, como si el sol mismo estuviera dispuesto a descansar entre las copas de los árboles. Los animales habían comenzado a refugiarse en sus hogares, dejando atrás los ecos de su actividad cotidiana. El aire se volvía más denso, y la quietud comenzaba a envolver la selva, como una manta de paz. Chico caminaba lentamente, inmerso en sus pensamientos, cuando algo lo detuvo. Una figura que apenas se movía entre las sombras de un pequeño claro, cerca de un arroyo cristalino. Era una tortuga. Su caparazón, de un verde opaco, reflejaba la luz del sol en un patrón hermoso, casi hipnótico. Con su andar pausado y solemne, la tortuga parecía ser parte de la misma tierra que la rodeaba. Chico se acercó lentamente, sin interrumpir la serenidad que emanaba de ella. La tortuga levantó la cabeza lentamente, sus ojos profundos y sabios fijándose en el tapir. No hizo ningún movimiento brusco, solo la quietud infinita de una criatura que ha vivido por generaciones, que ha visto el paso del tiempo de una forma que ninguno de los otros seres de la selva podría comprender completamente. «¿Qué haces aquí, tortuga?», preguntó Chico, quien no podía evitar la curiosidad que lo atraía hacia la criatura tan calmada. La tortuga movió sus patas con lentitud, y sin prisas, se acercó al agua. Allí, se detuvo, mirando el reflejo del agua, como si estuviera buscando algo más allá de la superficie. «Yo no hago nada», respondió la tortuga con voz grave y tranquila. «Yo soy parte de lo que está aquí, de la selva, de este río, de este mundo. Mi tiempo no es el mismo que el tuyo, ni el de las aves ni el de los monos. Yo me detengo y observo. Yo me dejo ser, sin forzar nada». Chico no pudo evitar sentirse intrigado por la serenidad que emanaba de la tortuga. En medio de su propio viaje, lleno de preguntas y de movimientos hacia algo, el tapir veía ahora en la tortuga una forma de vida diferente,
una vida que no perseguía objetivos ni se apresuraba, sino que simplemente existía, como el agua que fluye sin prisa alguna. ¿Pero no sientes que hay algo que debes hacer?, preguntó Chico, sintiendo que su propia necesidad de avanzar en su camino lo había llevado a olvidarse de lo importante de parar, de respirar, de no hacer nada. La tortuga lo miró con sus ojos profundos, llenos de una sabiduría que parecía haber atravesado las épocas, y respondió: lo que uno debe hacer no siempre es lo que cree que necesita. A veces, lo más importante es simplemente ser. Cada ser tiene su propio ritmo, su propio tiempo. Los árboles crecen sin ser apresurados, las flores abren sus pétalos cuando llega su momento. El secreto está en estar presente, sin prisa, sin ansiedad. Yo he caminado por muchos lugares, pero nunca he sentido que debo ir a algún lado. Yo vivo el ahora, y en ese ahora está todo lo que necesito. Chico se quedó en silencio, observando a la tortuga que ahora se sumergía lentamente en el agua, moviendo sus patas con una gracia que solo puede provenir de años de práctica. La serenidad de la tortuga era un recordatorio poderoso. Quizás, en su apurado viaje, Chico había olvidado la importancia de la quietud. El camino no siempre tiene que estar lleno de movimiento. A veces, lo que uno necesita es detenerse, respirar y simplemente ser. El tapir se acercó a la orilla del agua y se sentó junto a la tortuga, sin prisa. La quietud del lugar lo rodeaba, y por un momento, dejó de preocuparse por el destino. Dejó de pensar en lo que debía hacer y comenzó a sentirse parte de la misma quietud que envolvía a la tortuga. El sol, en su descenso, tiñó todo de un dorado cálido, y el sonido del agua fluyendo era lo único que acompañaba a los dos animales. ¿Cómo sabes cuándo es el momento de detenerse?, preguntó Chico, sintiendo que ahora la tortuga tenía la respuesta a una de sus preguntas más profundas. La tortuga lo miró lentamente y, con una calma infinita, respondió: el momento de detenerse llega cuando uno se siente completo. Cuando uno ha comprendido que la búsqueda no es la meta, sino el recorrido. El camino siempre está ahí, Chico, pero solo puedes caminarlo con paz si dejas de correr hacia él. Cuando entiendas eso, sabrás cuándo es el momento de parar. No busques la meta, busca el presente. Las palabras de la tortuga quedaron flotando en el aire, llenas de un peso que solo la experiencia podía otorgar. Chico se quedó allí, junto al agua, escuchando el susurro del viento entre las hojas y el sonido constante del río. Era como si el mundo entero estuviera en pausa, esperándolo a que comprendiera algo más profundo sobre la vida. El sol, ya en su último destello de luz, iluminaba el agua y reflejaba la imagen de los dos animales: la tortuga, inmutable y serena, y Chico, que comenzaba a entender la lección. La vida no era solo un camino hacia un destino, sino una serie de momentos que debían ser vividos con atención plena, sin dejarse arrastrar por la urgencia del tiempo. El tapir miró una vez más a la tortuga, que ahora descansaba en la orilla, tranquila y satisfecha, y comprendió que no siempre se trata de moverse rápido o de llegar lejos. A veces, lo más sabio era simplemente detenerse, respirar y permitir que el mundo siguiera su curso sin interferir. Así, en la quietud del río y con la serenidad de la tortuga en su corazón, Chico se quedó allí por un largo rato, dejando que el tiempo pasara sin prisas, sin expectativas. Sabía que, por un momento, había encontrado la verdadera paz, y que esa paz seguiría con él, llevándolo a su destino, pero de una manera diferente, sin prisa, sin miedo, solo siendo. Capítulo 13. El grillo y el tigre. La selva se despertó con el primer rayo de sol que cruzó las copas de los árboles, iluminando el vasto universo verde que se extendía por donde alcanzaba la vista. Las criaturas comenzaron su danza diaria, algunas saltando de un lado a otro, otras avanzando con pasos pesados sobre la tierra húmeda, pero todas, en su propio ritmo, llevando el pulso de la vida en sus movimientos. Chico caminaba, como siempre, entre la espesa vegetación. Los sonidos familiares de la selva, los cantos de los pájaros, el murmullo del viento entre las hojas, lo acompañaban. Sin embargo, algo en esa mañana era diferente. Un silencio pesado lo rodeaba. Algo parecía alterar la quietud habitual del lugar, un nerviosismo latente que se sentía incluso en la atmósfera. De repente, un leve sonido de risa lo hizo detenerse en seco. Chico giró la cabeza hacia la fuente de la risa y vio a un pequeño grillo, sentado sobre una piedra, con sus ojos brillando de curiosidad y entusiasmo. Era un grillo alegre, con un canto que parecía eterno, pero también con una risa contagiante, que de alguna manera rompía el silencio que había invadido la selva.
Hola, Grillo. Saludó Chico, sin comprender del todo de dónde venía ese extraño tono de risa. Ah, mi amigo Chico. Respondió el grillo con una energía desbordante. ¿Sabes? Hoy es un día especial. Hay algo en el aire, algo que presagia grandes cambios. Algo va a suceder, lo sé. Chico lo miró con cierta sorpresa. Había oído muchas historias de la selva, pero nunca había prestado mucha atención a los presagios de un grillo. ¿Qué es lo que crees que va a suceder?, preguntó el tapir, sintiendo que el extraño ambiente le inquietaba. El grillo, sin dejar de reír, se levantó de su piedra y dio un pequeño salto. Ah, Dijo con tono dramático. El tigre viene a la selva. Y cuando él llega, todo cambia. Su poder, su mirada, su presencia, todo se somete a su voluntad. La selva se convierte en un lugar donde la fuerza de uno solo domina. Chico se quedó pensativo. Había oído hablar del tigre, un animal temido y respetado por todos en la selva. Su rugido resonaba en lo más profundo de los árboles, su cuerpo ágil y su mirada feroz lo hacían temible. Sin embargo, algo en la manera en que el grillo hablaba no parecía tan serio, casi como si lo viera como un juego o una broma. No te preocupes tanto, grillo, respondió Chico con una sonrisa. ¿Qué puede hacer un tigre en una selva llena de tantos seres poderosos como los nuestros? El grillo se inclinó un poco hacia Chico, y con una mirada cómplice, le susurró. La fuerza no siempre es la que parece. Todos creen que el tigre tiene el control, que su poder es absoluto. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si la verdadera fuerza radica en otro lugar? Antes de que Chico pudiera responder, un rugido estremecedor llenó el aire, y la selva pareció temblar con él. El grillo se detuvo en seco, y su expresión cambió por completo. Ya no había risa en su rostro, solo un silencio profundo. El sonido del rugido se repitió, esta vez más cerca, resonando en cada rincón de la selva. Chico sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que ese rugido no pertenecía a ningún otro ser más que al tigre. La sensación de poder en el aire era palpable, como si la selva misma respirara con más fuerza ante la presencia del rey de la jungla. En ese momento, el grillo volvió a hablar, pero esta vez su tono había cambiado por completo. Era grave, como si supiera que el destino de todos estaba en juego. El tigre, murmuró, no viene a gobernar. Viene a probar algo. Quiere saber si su poder es suficiente para cambiar el curso de la naturaleza. Pero, ¿qué pasaría si la selva le responde de otra manera? ¿Qué pasaría si la verdadera fuerza no está en él, sino en todos nosotros, en la unión, en la paz que cada ser trae consigo? Chico no sabía qué pensar. La presencia del tigre, tan imponente, tan llena de amenaza, estaba frente a él, y su mente se llenaba de dudas. Miró al grillo, cuya pequeña figura se mantenía firme, como si supiera algo que el tapir aún no entendía. De alguna manera, el grillo parecía menos preocupado por el rugido que todos los demás animales. El rugido volvió a sonar, esta vez más cerca, pero ahora no era solo el sonido lo que inquietaba a Chico. Era la sensación de que algo estaba cambiando, algo que no se podía detener. De repente, entre los arbustos, una figura majestuosa apareció. El tigre, con su pelaje dorado, sus ojos brillando con una intensidad feroz, caminaba con pasos firmes y decididos. Los animales se apartaban a su paso, y un silencio sepulcral invadió la selva. Cada ser viviente sabía que este era el momento en que la selva misma se enfrentaría a su mayor prueba. El grillo, con su voz calmada pero cargada de sabiduría, volvió a hablar. La selva tiene más que solo fuerza. Tiene corazón, tiene alma. El tigre, aunque poderoso, no puede dominar lo que no entiende. Él es un reflejo de lo que todos tememos, pero también es un espejo de lo que nosotros, juntos, podemos cambiar. El tigre avanzó, y a medida que su sombra se extendía sobre la tierra, los animales se apartaban, temerosos. Pero Chico, al ver la calma del grillo, comenzó a sentir una extraña confianza. Quizás, pensó, la verdadera fuerza no estaba en la furia del tigre, sino en la serenidad con la que la selva enfrentaría su llegada. El tapir miró una vez más al grillo, cuyo pequeño cuerpo estaba lleno de una tranquilidad inmensa. Era como si el grillo, tan diminuto y tan lleno de vida, tuviera más poder que el tigre mismo. Y en ese instante, Chico comprendió algo profundo. A veces, la fuerza no está en lo que se ve, en lo que se teme,
sino en lo que se sabe. El tigre podía rugir y caminar con la arrogancia de su poder, pero la verdadera fuerza de la selva no residía en un solo ser. La fuerza de la selva era colectiva, y su verdadera belleza no era la guerra, sino la paz que todos compartían. El tigre pasó cerca, pero Chico ya no sentía miedo. Sabía que el poder del tigre, aunque imponente, no era el más grande. El grillo, con su pequeño cuerpo y su gran sabiduría, lo había enseñado. Y la selva, en su infinita diversidad, no temía a ningún tigre, por fuerte que fuera. Capítulo 14. El coraje del mono. La selva, tan diversa y profunda, parecía tener un ritmo propio, como si cada ser estuviera conectado por un invisible hilo de vida. Al igual que un gran lienzo que se dibuja con el tiempo, los colores, los sonidos y las texturas de la selva se mezclaban de manera perfecta. Los árboles, con sus troncos viejos y sus hojas verdes que se mecen al viento, parecían susurrar historias entre sí. En lo alto de uno de esos árboles, brincando de rama en rama, un mono observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Su pequeño cuerpo de pelaje marrón se movía con agilidad y rapidez, saltando de un lado a otro con la destreza propia de su especie. Pero, a pesar de su habilidad para moverse con destreza por la selva, sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. Algo lo inquietaba, algo lo hacía sentir que esta vez la selva, su hogar, iba a poner a prueba su valentía. El mono, conocido por todos en la selva como Cañita, había oído hablar del tigre. Los rumores sobre su llegada se extendían rápidamente, y los animales de todos los rincones de la selva hablaban de él con temor y respeto. El tigre no solo era un ser de gran poder, sino también un símbolo de la incertidumbre. Nadie sabía qué iba a suceder cuando él cruzara por entre las sombras, con su pelaje dorado brillando como un sol feroz. El tigre va a traer el caos, la guerra, escuchó Cañita decir a una liebre en la que había confiado. La liebre, temerosa, apenas podía contener su voz, y su cuerpo temblaba al pensar en lo que podría ocurrir. El tigre no se detendrá ante nada. Su poder es imparable. La preocupación de la liebre era compartida por muchos otros, pero algo dentro de Cañita lo hacía pensar de manera diferente. El mono no veía al tigre como una fuerza invencible. A pesar de la feroz reputación del tigre, el mono sabía que la selva tenía más secretos, más recursos de los que muchos comprendían. Y más que todo, sabía que la fuerza no siempre provenía del poder físico, sino de la inteligencia y el coraje. Con sus pensamientos girando en su cabeza, Cañita decidió hacer algo que pocos se atrevían a hacer. En lugar de huir o esconderse, como muchos otros animales, él iba a enfrentar al tigre. No con la fuerza de su cuerpo, que sabía que no era igual a la del tigre, sino con su agudeza mental y su valentía. Cañita comenzó a saltar de árbol en árbol con rapidez, cruzando los frondosos techos verdes de la selva. Su destino era claro, el corazón de la selva, donde se decía que el tigre había hecho su aparición. De camino, se cruzó con muchos otros animales que se alejaban, temerosos de lo que pudieran encontrar. Algunos miraban al mono con desconcierto, otros con pena. El pequeño mono parecía estar caminando hacia su propia perdición. Sin embargo, Cañita no sentía miedo. Su pequeño corazón latía con fuerza, pero no por temor, sino por el deseo de comprender la verdad. ¿Qué significaba la llegada del tigre para la selva? ¿Realmente era él el fin de la paz? No lo creía así. Sabía que la selva no podía estar dominada por un solo ser, por poderoso que fuera. Finalmente, después de saltar y esquivar las ramas, Cañita llegó a la zona donde se decía que el tigre había sido avistado por última vez. Las sombras parecían alargarse más de lo usual, y una quietud extraña se había apoderado del lugar. Los árboles, que normalmente cantaban con el viento, ahora permanecían en un silencio ominoso. Repent Cañita lo vio. En lo profundo de la selva, en una pequeña clearing, apareció el tigre. Su pelaje dorado brillaba con intensidad, y sus ojos, como dos orbes de fuego, observaban el entorno con una calma casi aterradora. No había duda de su poder. El tigre estaba allí, como una presencia divina, una fuerza de la naturaleza que parecía saber que no tenía igual. Pero Cañita no se detuvo. Se acercó con paso firme, sin vacilar. Aunque su cuerpo era pequeño y ágil, su espíritu era fuerte. Cuando el tigre lo vio, un destello de sorpresa cruzó sus ojos. No esperaba a un mono tan decidido. Normalmente, todos los animales huían ante él, temblando de miedo,
pero Cañita se mantenía firme, sin la más mínima señal de retroceder. «¿Qué haces aquí, pequeño mono?», rugió el tigre, su voz profunda y resonante como el eco de una tormenta. «Vengo a hablar», dijo Cañita con calma, levantando la cabeza para mirar a los ojos del tigre. El mono no estaba intimidado, no en absoluto. En su corazón sabía que, aunque el tigre podía destruirlo en un segundo con un solo movimiento, él tenía algo más valioso, su coraje. «Vengo a preguntarte, tigre», continuó el mono, «¿por qué has llegado a nuestra selva? ¿Qué es lo que buscas con tu poder? Nosotros, los animales, hemos vivido en armonía aquí, cada uno respetando el lugar que le corresponde. ¿Por qué romper esa paz?». El tigre lo miró fijamente, y por un momento, un extraño silencio llenó el aire. La selva misma parecía contener la respiración, observando la confrontación entre el mono y el tigre. Finalmente, el tigre habló, pero su voz era diferente. Ya no era la de un ser lleno de orgullo, sino más profunda, más reflexiva. «He venido porque el mundo cambia. Yo cambio, y todo a mi alrededor cambia. Quizá no lo entiendas, pequeño mono, pero el poder es inevitable. Y todo ser que vive en la selva debe someterse a esa fuerza. ¿Qué crees tú que podrías hacer contra eso?». «No vengo a hacer nada contra ti», respondió Cañita, con una sonrisa tranquila. «Vengo a recordarte que en la selva no solo vivimos de la fuerza. Vivimos de la sabiduría, de la cooperación y, sobre todo, de la paz. El poder no es solo lo que ves, tigre. El poder verdadero es el que se gana a través de los actos, el que une, no el que divide». El tigre se quedó en silencio, observando al mono con una mirada que parecía contener muchas preguntas. Algo en las palabras del mono lo había tocado de manera profunda, algo que nunca había considerado. El pequeño mono, Cañita, no había usado la fuerza, ni la velocidad, ni la ferocidad. Había usado el coraje de su corazón y la claridad de su mente. Y, aunque no sabía qué depararía el futuro, entendió algo muy importante. En la selva, el coraje de un solo ser podía ser suficiente para cambiar la dirección de todo. Capítulo 15. La sabiduría del yacaré. La selva, en su infinita variedad de sonidos y colores, continuaba su curso, ajena al paso del tiempo, ajena a la humanidad. En sus rincones más oscuros, donde la luz apenas se filtraba entre las ramas altas de los árboles, vivía un ser que, si bien no era el más veloz ni el más fuerte, sí poseía algo que pocos otros animales podían comprender: la sabiduría acumulada de años de observación y paciencia. Su nombre era yacaré, y su existencia en la selva era un enigma para muchos. El yacaré, una especie de caimán con su piel escamosa de un verde oscuro, se deslizaba con sigilo en las aguas tranquilas de los ríos, apenas rompiendo la superficie con sus ojos atentos y su cuerpo inmóvil. Era un ser que se movía lentamente, pero que entendía la selva como pocos otros. Con su mirada fija, observaba todo lo que sucedía a su alrededor, y si algo era seguro, era que nada escapaba de su aguda percepción. Desde su lugar en las aguas, el yacaré había sido testigo de innumerables eventos que ocurrieron en la selva a lo largo de los años. Sabía, por ejemplo, que la llegada del tigre había alterado el equilibrio, aunque no necesariamente para mal. La selva no solo se regía por las leyes de la fuerza, sino por una red invisible de interacciones entre seres vivos que iban mucho más allá de la simple lucha por la supervivencia. En esos pequeños momentos de calma en sus días, el yacaré reflexionaba sobre esto, como si meditara sobre el misterio de la vida. En una de sus recorridas diarias por el río, el yacaré fue interrumpido por una inquietante noticia que se extendía rápidamente entre los animales. El mono Cañita, que había demostrado un coraje que muchos no esperaban, había provocado una confrontación con el tigre, desafiándolo de una manera que pocos animales se habrían atrevido. El río, normalmente tranquilo, parecía alterado por el murmullo de los animales que discutían sobre lo que había ocurrido, algunos celebrando la valentía del mono, otros temerosos de las posibles repercusiones de tal desafío. El yacaré, como era su costumbre, no se dejó arrastrar por el pánico o la emoción del momento. En su lugar, decidió buscar la verdad detrás de todo este revuelo. Sabía que la situación era compleja, y que las apariencias podían engañar. Con su sigiloso desplazamiento por las aguas, se acercó al centro de la selva, donde las voces se entrelazaban en una cacofonía de opiniones contradictorias. Algunos animales sentían que el tigre representaba un cambio necesario, un nuevo orden, mientras que otros se oponían a su llegada,
viendo en él una amenaza a la paz que había existido durante tanto tiempo. Pero fue la voz de Cañita, el mono valiente, lo que más atrajo su atención. El pequeño mono había hablado de algo que resonó profundamente en el yacaré, la idea de que el verdadero poder no reside solo en la fuerza física, sino en la sabiduría y la cooperación. Al llegar a un claro, el yacaré se encontró con Cañita, quien estaba rodeado de varios animales, todos escuchando atentamente. El mono había convocado una especie de reunión en la que trataban de encontrar una solución al conflicto que había surgido entre los animales y el tigre. Cañita estaba hablando con pasión, explicando sus puntos de vista sobre cómo la selva debía unirse frente a cualquier desafío, en lugar de caer en el miedo o la división. Todos vivimos en esta selva, decía el mono, con voz firme. Y todos debemos aprender a convivir, a entendernos, a no dejar que el poder de uno solo nos divida. Lo que está en juego no es solo nuestra supervivencia, sino nuestra capacidad de vivir juntos en paz. El yacaré, al escuchar estas palabras, sintió que algo se despertaba dentro de él. El mono no solo hablaba de valentía, sino de algo aún más profundo, la sabiduría que surgía de la comprensión mutua, de la escucha y la cooperación. El yacaré entendió que había llegado el momento de actuar, de poner en práctica toda la sabiduría acumulada durante años de observación silenciosa. Con un suave movimiento, el yacaré emergió del agua, su gran cuerpo resplandeciendo bajo el sol que comenzaba a descender en el horizonte. Su aparición causó un leve murmullo entre los animales, que se apartaron un poco, sorprendidos por la presencia de este viejo sabio. Todos sabían que el yacaré era uno de los animales más longevos de la selva, y su juicio era muy respetado. ¿Qué opinas de todo esto, yacaré?, le preguntó Cañita, reconociendo la presencia del anciano reptil. El yacaré observó al mono con atención, como si estuviera evaluando sus palabras y la situación en su totalidad. Después de un largo silencio, en el que el sol se reflejaba en el agua cercana, el yacaré habló con una voz profunda y pausada, cargada de la sabiduría de los años. Lo que tú dices es cierto, Cañita. La fuerza de la selva no está solo en su poder físico, sino en la conexión profunda entre todos sus habitantes. El tigre, por más feroz que sea, no puede entender esta verdad. Y la selva misma, aunque parezca indomable, solo sobrevivirá si aprendemos a convivir con ella, no a luchar contra ella. Los animales escuchaban con atención. Algunos aún dudaban, otros comenzaban a entender la magnitud de lo que el yacaré decía. Pero, prosiguió el yacaré, debemos tener cuidado. El poder, en cualquier forma que se presente, puede corromper. El tigre representa algo más que fuerza bruta. Representa el cambio, la incertidumbre, y en ese cambio pueden surgir nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros. La sabiduría nos invita a aprender a adaptarnos, no a resistirnos ciegamente. El yacaré hizo una pausa, y todos los presentes pudieron sentir el peso de sus palabras. Es hora de que todos los animales se reúnan, que dejen de temer lo desconocido y busquen juntos la forma de vivir en equilibrio. No es el tigre lo que debe preocuparnos, sino nuestra capacidad de trabajar como un solo organismo, donde cada uno tiene un papel que desempeñar. Los animales comenzaron a murmurar entre sí, algunos asintiendo con la cabeza, otros con el rostro pensativo. Cañita, observando al yacaré, comprendió que la sabiduría del viejo caimán era una guía que todos debían seguir. Era un llamado a la reflexión, a la unidad, y a la comprensión de que en la selva, el verdadero poder residía en la armonía entre sus habitantes. El sol se ocultaba lentamente, y con él, la selva parecía entrar en un estado de calma profunda, como si todo el entorno hubiera entendido la importancia de lo que se acababa de decir. El yacaré, con su sabia presencia, dejó en claro que la selva no era solo un lugar de lucha y supervivencia, sino un espacio donde la cooperación y la sabiduría podían prevalecer sobre la fuerza bruta. Y aunque el tigre aún representaba una incógnita, los animales sabían que juntos serían capaces de enfrentarlo, no con miedo, sino con la fuerza de su unidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Cada historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza, las relaciones entre los seres vivos y la sabiduría que reside en cada rincón de nuestro mundo. Si te ha gustado este viaje por la selva y sus habitantes, te invitamos a seguir nuestro canal para seguir descubriendo más relatos que nos conectan con lo esencial de la vida. Nos encantaría seguir compartiendo más historias con ustedes. Hasta la próxima.